todos, mi nombre es Naction y este es Tu Turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos uno de los vídeos especiales que llamamos Charlando sobre Juegos. En este caso vamos a hablar sobre los Living Card Game y los Trading Card Game, o TCG y LCG. Vamos a empezar hablando sobre los LCG, comentaremos algunas cosillas de ellos. Aquí tenemos dos, pero que sepáis que hay mucha más variedad y demás. Además, comentaremos algunas cosas en específico de estos dos y también hablaremos en general. Así que vamos a empezar con los Living Card Game. Y vamos a empezar con los LCG, o Living Card Game. En este caso tenemos dos, que por aquí tenemos el Arkham Horror, el juego de cartas, y aquí tenemos el Señor de los Anillos, el juego de cartas. Estos dos LCG son cooperativos en el que los jugadores o ganan o pierden juntos. Decir que hay varios Living Card Game distintos, distintas temáticas y ambientado en distintos mundos y demás. Además, entre ellos son diferentes y tienen otra forma de ganar puntos y demás. Ahí tenemos de Star Wars, tenemos los 5 anillos, tenemos... creo que hay uno también de Juego de Tronos. Hay varios Living Card Game que, pues, como digo, son competitivos en sí. También uno de Warhammer, si no me equivoco. Pero bueno, en este caso yo tengo aquí dos cooperativos. La gracia de los Living Card Game es que con la caja ya podemos jugar. Tenemos una pequeña historia, en este caso pues en el Arkham Horror LCG, si no me equivoco, tenemos con esta caja de inicio, teníamos una campaña de 3 historias que íbamos ampliando en unos sobres. A diferencia de los TCG, o sea, los Trading Card Game, los sobres o las ampliaciones siempre son iguales. Si yo compro un sobre para el Arkham Horror, siempre me va a tocar lo mismo. Aunque compre el mismo sobre otra vez, siempre me va a tocar lo mismo. En cambio, en los TCG, no. Si yo compro un sobre en un juego de coleccionismo, me va a tocar cartas iguales, pero también me va a tocar cartas diferentes. Incluso puede ser que un sobre sea totalmente diferente uno de otro, cosas que suelen pasar. Los Living Card Game, pues no. Siempre tienen tu mazo con tu historia y demás. Y aunque compres el mismo mazo, siempre te va a tocar lo mismo. Estos juegos, bueno, en este caso tenemos estos dos de aquí, que son de 1 a 2 jugadores, pero se podían ampliar hasta 4 jugadores si comprabas dos cajas básicas. La gracia también, pues, es que vas viviendo una aventura, una historia, una campaña, podríamos decir, que ibas ampliando a lo largo de unos ciclos. En el Arkham Horror teníamos que en la caja básica creo que necesitabas unos 6 ampliaciones para completar la caja de inicio al final, y pues era una historia completa y todo, ambientado en el mundo de Lovecraft. Por el otro lado, pues tenemos El Señor de los Anillos. Incluso también en el Arkham Horror después salieron ampliaciones mucho más grandes, cajas también así de grandes, que son pues con otras historias y demás, que también se iban ampliando y tal. Pues los LCG suelen ser caros porque suelen ser unas ampliaciones muy largas y además tenerlo todo es una locura. Y luego tenemos también El Señor de los Anillos, el juego de cartas. Lo mismo, en este caso ambientado en el mundo pues, del Señor de los Anillos, en el que íbamos viviendo las aventuras de los héroes en sí, del Señor de los Anillos y todo. Pues íbamos completando misiones y creando pues distintas historias, creando nuestro mazo, ampliando nuestro mazo, comprando cartas, mejorándolos y demás. La gracia del Señor de los Anillos, lo mismo. Teníamos unos ciclos que íbamos comprando y ampliando las historias. Y pues son cooperativos. Luego tenemos los otros LCG que son competitivos, que lo mismo. Lo que pasa que en estos casos los ciclos que íbamos comprando pues modificaban los mazos que podíamos utilizar y demás. Y era un enfrentamiento entre un jugador y otro. No es tan directo como los TCG, porque los TCG son más en plan enfrentamiento unos contra otros, sino que los Living Card Game pues tienen como que ir conquistando zonas o haciendo distintas misiones y cosas así para poder conseguir puntos más que el rival. Hay varios LCG, tenemos también el Android Netrunner y pues no sé, hay muchísimos más. Y no sé, me gustan mucho los LCG, pero sí que es verdad que completar una línea completa del juego pues es bastante costoso y pues es lo que tiene. Pero sí que es verdad que son juegos muy divertidos, que al final la historia está muy bien y pues tienes el jugar las cartas en sí. Y ahora vamos a pasar a los TCG. Y ahora vamos a pasar a los TCG, o Trading Card Game. En este caso tenemos mucha más variedad, por lo menos yo tengo bastante más variedad, que tengo aquí Yu-Gi-Oh!, tengo Pokémon, tengo incluso Invisimal, y tengo algunas cartas de Final Fantasy. También tengo una caja enorme de Magic, que la enseñaré a lo largo del vídeo, y también tenemos El Señor de los Anillos, pues el juego de cartas coleccionables.
Vamos a empezar hablando de, pues, mismo de Pokémon. Sí, vamos a empezar hablando de Pokémon e Invisimals. La gracia, pues, los TCG es comprarte, pues, unos mazos preconstruidos que pues, te vienen en cajas o pueden venir en blister y demás. Y a estos mazos preconstruidos comprarle sobres e ir mejorándolos. Tengo aquí Pokémon e Invisimal y los suelo poner juntos porque son bastante similares en el modo de juego en sí, en el que los jugadores pues tienen un Pokémon o tienen un Invisimal inicial y tendrán que derrotarlo para ganar puntos, esto a grandes rasgos. Jugaremos cartas, jugaremos otros Invisimals, otros Pokémon que irán mejorando y irán evolucionando y demás. Y pues la gracia es el hacerle daño al rival. Cuando quede derrotado ese Pokémon o ese Invisimal, congelemos puntos por un lado o por otro. La gracia de los Trading Card Game, pues aparte también es el coleccionismo. Pues tengo también pues algunas cartas de coleccionables y demás que pues, a mí me gustan y las tengo protegidas y todo eso. Esto pues es bastante costoso porque pues, tienes que comprarte sobres, vas buscando unas cartas u otras y además pues tienes un límite de veces que puedes meter la carta y todo eso en el mazo y cosas así. Estos packs o estos blister en sí vienen muy bien porque vienen pues con directamente puntos, vienen con tokencitos y demás y además pues también te vienen con un tablero y obviamente las reglas. También te vienen, pues, en el caso de Pokémon, te vienen con 2 moneditas en este caso. Y pues también vienen con el mazo. Aquí están, pues, veis lo que son las cartas en sí de Pokémon. Mazos tematizados, en plan, pues, un mazo de fuego, o un mazo de hielo, un mazo de eléctrico, o un mazo psíquico y cosas así, ambientado, pues, en el Pokémon que hayamos escogido, o, como digo, en el Invisimal. El cuarto lo mismo, pues al final trae, fijaros que también trae pues las reglas, trae por aquí el tablero y pues las cartas para jugar. Lo mismo, aquí veis distintas cartas y las ilustraciones creo que están puestas efectivamente. Veis pues eso, las cartas de los Invisimals y demás. Además tiene una cosa muy chula este juego que son los códigos esto que podías escanear y veías el Invisimal en 3D. Y lo mismo, pues son colecciones y cosas por el estilo. También pues sirven para jugar. Y son enfrentamiento directo, es un jugador contra otro y el hacerle daño y demás. Así que ahora pues vamos a pasar a explicar pues la diferencia con Yu-Gi-Oh! Y como estaba diciendo, aquí tenemos Yu-Gi-Oh! Bueno, pues aquí tengo yo una caja de colección en sí, que pues tengo varios varios mazos aquí metido en sí. Esto igual, tiene unos mazos preconstruidos que iremos mejorando, pues añadiendo sobres y demás. Las cartas de Yu-Gi, pues son simples, tienen su texto de modo de jugarlas y demás, y teníamos distintos tipos de cartas. Tenemos cartas de monstruos, cartas de trampas, cartas de hechizos y demás. La gracia de Yu-Gi-Oh, bueno, la diferencia de Yu-Gi-Oh con Pokémon o cosas así, pues que es ataque directos y demás. Los jugadores tienen una vida en específico y el objetivo es hacerle daño a ese jugador para quitarle esa vida. Fijaros el tablerito que me venía muy bien en esta colección, muy chulo, bastante grueso. Y pues la gracia era eso, pues la diferencia con Pokémon o Invisimal es que es más directo. Yo pongo una criatura y yo tengo que hacerte daño a ti. Si te quito X puntos, yo gano la partida. Si tú me quitas X puntos a mí, gano la partida. Y directo, pues es un juego más de hacer daño directo al jugador en sí. Y luego también tenemos pues cartas como Final Fantasy, otro juego coleccionables y demás, pues ambientado eso en el mundo de Final Fantasy, que fijaros son muy bonitas las cartas y pues, más de lo mismo. Muy chulo, pues tenemos de distintas variedades. Tenemos incluso, hay uno que es el Force Wheel, que pues, está ambientado en un rollo así de anime y todo eso, y tenemos de Digimon, tenemos coleccionables, bueno, cartas Trading Card Game de Dragon Ball y demás. Hay una gran variedad enorme, pero bueno, en este caso también tenemos aquí incluso del Señor de los Anillos. Esta es bastante antigua y pues aquí los jugadores pues
son uno de los magos, de los 5 magos que había, y pues cada uno tiene su mazo, va haciendo pues una especie de aventura y demás, en la que te vas recorriendo el mapa y todo eso, vas equipando a los héroes con armaduras, armas, y te tienes que ir enfrentando a bichos y cosas así. Y además, unos mazos bastante guay. Al igual que todos los TCG, pues tienen ese coleccionismo. Son sobres que tú abres y te vienen X cartas. Esas cartas son diferentes en cada sobre. Puede que te toquen iguales, te tocarán repetidas, pero la gracia es que te toquen repetidas y cambiarlas unas con otras. Y aquí tengo el mayor de todos, bueno, creo que es el más grande de todos, el más conocido de todos los TCG, que es Magic. Tengo aquí una colección bastante grande. Y bueno, pues aquí veis bastantes cartas y demás. Tenemos, pues en Magic tenemos distintas cartas, tanto cartas de criaturas, como tenemos también cartas de, a ver si encuentro alguna por aquí, tenemos cartas de hechizos, encantamientos y demás. Hay una variedad enorme. Magic, la peculiaridad de Magic, pues tenemos 5 tipos de magias en sí, o 5 tipos de elementos, que podíamos mezclarlos y crear los mazos como quisiéramos. Magic se va actualizando constantemente, además es un mundo bastante extenso y tenemos una variedad increíble de modos de jugar y demás, que además pues están ampliando siempre constantes los nuevos mazos, siempre están sacando series nuevas y cosas así. Yo me compré este set de inicio, y me fui comprando sobres, fui comprando más cartas, más sobres, más cajas y demás, y al final pues tengo una colección grande, pues que tampoco es tan enorme, pero es que es verdad que pesa muchísimo. Dejé de comprar porque pues cada 2 meses o cosas así salía una ampliación nueva y claro, me costaba seguir el ritmo y es un dinero bastante curioso. Así que pues nada, esto es en sí la diferencia que hay entre los Trading Card Game o los Living Card Game. Los Living Card Games son cerrados, por así decirlo. Son ampliaciones hasta cierto punto y ahí se termina un arco, una historia o lo que quieras en sí. Está cerrado, no hay más. Además, no hay aleatoriedad como en los Trading Card Game. Cuando tú compras un sobre en un Trading Card Game, pues te puede tocar una cosa u otra o distintas entre unos y otros. En cambio, si tú compras un sobre de un Living Card Game, siempre te va a tocar lo mismo. Y me apetecía hacer este vídeo para mostrar pues las diferencias y demás, y además porque tuve una conversación con un amigo durante una noche en la que estuvimos pues hablando de distintos juegos, hablando de los Trading Card Game, de los Living Card Game, las diferencias y tal que habían y pues la variedad enorme que había de ellos. Desde aquí le mando un saludo, se llama Armandito y demás. Y pues la gracia es esa, la diferencia, la variedad que hay, pues quería hacer para que los que queráis meteros en este mundo sepáis qué es lo que es una cosa y qué es lo que es otra a grandes rasgos. Así que nada más. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre os digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Creo que no me dejo nada, esto es un charlando sobre juegos de mesa y ya lo último que me queda es recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. Adiós.